Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Just Web. En este video vamos a hacer una autenticación usando JSON Web Token con PHP y MySQL. Muy bien, una vez aquí en el computador lo que vamos a necesitar son tres cosas para trabajar. La primera es el sistema de rutas, que lo trabajamos en un video anterior, y otra librería que nos va a permitir trabajar con los tokens, que se llama Firebase PHP para no complicarme, aquí está Firebase PHP JWT. Aquí está en el repositorio y nos da instrucciones desde cómo instalarlo hasta cómo usarlo. La segunda librería pues es esta, PHRoute. Como lo dije, lo trabajamos la semana en un video anterior. Y aquí está la página que nos explica lo que es JSON Web Token. En esencia, un token es esto. Como lo podemos ver, lo minimicé, pero en esencia un token es esto. Esto es lo que me va a lanzar o dar el servidor una vez que yo me loguee o me autentique en la plataforma o en la aplicación. Este token, como podemos ver, es un string que se compone en tres partes. Digamos lo que es como un string cifrado. En otras palabras, es como una llave que me da el servidor, y esa llave me permite tener acceso a ciertas partes o a ciertas rutas, o mejor dicho, me permite hacer ciertas funcionalidades especiales, como por ejemplo crear, actualizar, eliminar o incluso ver información según el rol o según el payload que le tenga guardado. Para darme a entender un poco mejor, vamos a ver cómo se compone un JSON Web Token, un token. Como podemos ver, se compone de tres partes, o por lo menos podemos ver que tiene tres colores diferentes: un rojo, un morado claro y un azul. La primera parte, la parte en rojo, es la cabecera del token. Aquí en la derecha podemos ver la especificación y nos dice que es la cabecera donde se guarda incluso el algoritmo que usa el token y también el tipo de token. Aquí está, el algoritmo que está usando es este y el tipo de token es este, JWT. La parte morada es el payload, es decir, es donde se va a guardar la información del usuario que se está autenticando. Podemos guardar, por ejemplo, el nombre, pero también podemos guardar la expiración del token, podemos guardar el email, podemos guardar el rol, podemos guardar en realidad lo que queramos, pero en esencia se guarda el email o el username, y también se guarda el rol, y a través del rol es que podemos permitir ciertas funcionalidades. Y por último, la parte esta se compone de una firma. Esta firma es una palabra clave que la empresa va a trabajar o que nosotros vamos a asignar. Y esa palabra clave pues la vamos a entender mucho mejor cuando estemos creando nuestro primer token. Así que sin nada, vamos a crear el proyecto. Lo primero que vamos a necesitar, bueno, ya lo dije, son los sistemas de rutas y las librerías. Pero también vamos a necesitar un servidor local. Como saben, en Windows yo trabajo con Laragon, porque Laragon pues me permite crear hosts virtuales, entre otras funcionalidades más. Así que vamos a crear el proyecto, vamos a darle clic a este botón root y me va a lanzar, me va a abrir esta carpeta, no, me va a abrir, vamos a disco local C, Laragon, www. Aquí es donde deben de estar nuestros proyectos. El primero lo que voy a hacer ahora es crear una nueva carpeta y le voy a llamar PHP JWT. Así. Esto lo arrastro al editor de código. En mi caso voy a usar Visual Studio Code. Y si estamos, por ejemplo, en Windows, me da un atajo de teclado, o tengo un atajo de teclado para abrir la terminal integrada en Visual Studio Code, que es Control más Ñ.
Bueno, en este caso, como tengo también otra terminal, pues vamos a tipear F1 y simplemente vamos a darle nuevo terminal integrado. Y aquí ya lo tengo. Recuerden que para poder instalar paquetes, poder usar los estándares como PSR4, debemos tener Composer instalado. Ahora vamos a, al igual que como si fuera un npm init, vamos a tipear Composer. Vamos a agrandar esto un poco. Ahí está, Composer init. Por ahora voy a cerrar esto. Ok, quiero que si este es el nombre del proyecto, sí, no le va a dar una descripción, el autor. Por ahora aquí no voy a instalar ninguna dependencia. Y esta es la parte, mire, agregar PSR4 para el mapeo de autoload. En este caso le voy a dar que sí. Al darle que sí, tal cual como me lo está indicando, configurando automáticamente, me lo va a tipear o me va a crear una carpeta CRC. Por lo general, yo estoy acostumbrado a trabajar con una carpeta que se llame app, así que yo le voy a dar app slash y me dice que si quiero crear un composer.json o si esa es la configuración de mi proyecto, yo le voy a dar que sí. Y si vemos, pues ya está listo y nos va a crear la carpeta app, la carpeta vendor y el archivo composer.json. Muy bien. Ahora vamos a instalar los paquetes y el primer paquete que voy a instalar es el de las rutas. Así que me vengo para acá y copio esto y me lo arrastro hasta aquí. Le doy pegar, Composer, Require, phroute, phroute. Le doy Enter. Y listo, ya tenemos la librería de las rutas instalada. Lo siguiente que vamos a crear ahora es nuestra base de datos. Volvemos al panel del Laragon. Le damos clic aquí en terminal y nos va a abrir esta terminal que tengo aquí. Nos aseguramos de que estemos en esta ruta, en disco local C, Laragon, bin, MySQL. Y estando aquí, tipeamos MySQL-U para el usuario. Le paso este flag para el usuario, este parámetro. Y en este caso el usuario va a ser root. Como no lo tengo, como lo tengo en local, no le tengo ninguna contraseña, así que no le paso la contraseña. Le doy Enter. Esto porque yo no tengo instalado un cliente para MySQL, o sea, la vista, un programa que me permite interactuar de manera visual con MySQL, como por ejemplo puede ser Workbench. Ustedes los pueden instalar o pueden usar cualquier cliente. En mi caso voy a usar la terminal. Lo primero que tengo que hacer es crear la base de datos. Para eso tipeo create database. En mi caso lo voy a llamar php-jwt. Punto y coma. Me dice que fue creada. Y para poder crear las tablas en mi base de datos, primero tengo que indicarle a MySQL qué tablas, o mejor dicho, qué base de datos voy a usar. En este caso voy a usar la que acabé de crear, así que tipeo use php-jwt. Listo, dice que la base de datos fue cambiada. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra primera tabla. Para eso vamos a tipear create table users. Como en este caso es un ejemplo de autenticación, pues vamos a crear solamente una sola tabla para registrar, para loguearnos y para mostrar algunas vistas. Una vez que haya tipeado esto, create table user, voy a pasarle el nombre de los campos. Y para que sea de una manera más ordenada, voy a abrir paréntesis y enter. El primer campo que va a tener va a ser ID, con algunas, digamos, características o propiedades que va a tener este campo. El ID va a ser primero de tipo entero. Después va a ser la clave primaria de esta tabla, primary key. Primary key. Lo segundo, o mejor dicho, lo tercero es que va a ser autoincrementable. Es decir, que por cada registro que yo haga,
por cada usuario que se registre, el ID va a incrementarse automáticamente. Así que tipeo auto increment, coma. En este caso no voy a trabajar con correos, con email, sino con el username. Username, varchar, y este va a tener una longitud de 50 caracteres. Y le voy a indicar a la base de datos que no me permita o que no permita que un usuario se registre si ese usuario ya existe. Para eso le paso el valor de unique, o que sea único, coma. Y por último, el password también va a ser de tipo varchar, y este va a tener una longitud de 255 porque vamos a cifrar la contraseña. Entonces cierro el paréntesis que abrí aquí arriba, que había abierto aquí arriba, y punto y coma. Si todo está bien, pues me debe salir el OK. Para yo ver una descripción de esta tabla, pues MySQL me permite, o tiene un comando para eso, que se llama describe. Bueno, se escribe así, no sé cómo se pronuncia, describe, o describe, no sé. Vamos a meter Spanglish. Describe users, punto y coma. Y entonces me muestra los campos de la tabla, el ID, el username y el password. Me dice que de qué tipo son, de tipo entero, varchar, junto con la longitud. Si aceptan nulos, el primero no es nulo porque es la clave primaria. Y en este caso pues voy a permitir que el usuario y el password sean nulos. Va a ser primary key, único, no tiene ningún valor por defecto o por default. Y como extra tiene el auto increment. Muy bien, ya hemos creado nuestra base de datos y nuestra tabla. Voy a abrir un momento el composer.json para cambiar el nombre de espacio que va a usar, o que mejor dicho, va a cambiar el nombre de espacio que me creó el composer init, porque no voy a trabajar con este nombre de espacio. Simplemente voy a trabajar con un nombre de espacio que se llame app. Y este nombre de espacio hace referencia a esta carpeta, a la carpeta app. Muy bien, guardo. Y ahora, para que Composer me reconozca el cambio, yo tengo que escribir, voy a limpiar un momento para que el comando sea mejor, con control L, Composer dump-autoload. Muy bien, ya lo aceptó, ya me hizo el cambio. Ahora vamos a crear la estructura del proyecto, pero me parece quizás mucho mejor irla estructurando según lo que vayamos necesitando, para darme a entender mucho mejor. Así que lo primero que vamos a hacer es crear el index.php, o el punto de partida de nuestro proyecto. Para eso lo voy a hacer fuera de las carpetas, en la misma raíz del proyecto, y voy a crear un index.php. Recuerden que para tener un mejor control del proyecto o del desarrollo o de la aplicación, como estamos trabajando con un servidor de Apache, necesitamos pasarle algunas configuraciones. Ya les expliqué un poco acerca de esas configuraciones que necesita Apache en el video anterior, así que ahorita simplemente le voy a dar una explicación por encima. Para eso tengo un archivo ya aquí creado, lo voy a copiar. Y en la misma raíz del proyecto voy a crear un archivo que se llame .htaccess. Y pego el código. Así que guardo, cierro y comenzamos aquí a configurar. Vamos a probar si todo está funcionando por ahora. Así que vamos a abrir la etiqueta de PHP y vamos a mandar a imprimir algo por pantalla. Así que probando el proyecto, lo típico, un hola mundo, punto y coma, guardo. Verificamos que los servicios de Apache y MySQL estén creados.
se me olvidó decirlo, que para crear la base de datos, el servicio de MySQL tenía que estar corriendo. Para este proyecto no voy a usar la extensión del navegador, sino que voy a usar un programa que se llama Insomnia, que es un cliente REST. Así que lo que le tengo que hacer ahora es por medio del método get apuntar al proyecto. Yo dije que usaba Laragon porque me permitía usar hosts virtuales. ¿Qué gano con esto? Evitar tipear el localhost, pasarle el puerto y el nombre del archivo. Con Laragon y con los hosts virtuales, a ver, SAM también me permite crear hosts virtuales, pero tengo que configurarlo todo. En cambio, ya Laragon me lo da todo, tan solo con un clic. Vamos a tipear el nombre del proyecto, que fue php-jwt.test, y lanzamos la petición. Veamos qué nos muestra, si nos lanza algún error. Todo ha sido correcto y ahí está. Por ahora todo va bien. Sin embargo, no me está reconociendo el index.php. Claro, se me había olvidado. Si hemos creado, como en mi caso, el archivo h.taccess, es decir, la configuración del proyecto de Apache, y tenemos Apache encendido, tengo que reiniciar Apache para que me reconozca la configuración. Así que vengo al panel y le doy en recargar. Una vez que me recargue el proyecto, vuelvo a intentarlo. Vamos a ver Insomnia y le vuelvo a apuntar a ver qué me sale. Ahora sí, hola mundo. Y ahora vamos a crear nuestra base de datos. Para eso, dentro de app, voy a crear una nueva carpeta que se llame core. Dentro de core voy a crear un archivo que se llame conexión.php. Este archivo puede tener cualquier nombre, yo simplemente le voy a poner este. Muy bien, voy a cerrar aquí un momento. Y ahora vamos a abrir las etiquetas PHP. Y vamos a crear nuestro primer namespace. Así que usamos la palabra reservada del lenguaje, namespace, app connection, app core. Recuerden que el namespace lo creamos en el composer.json, que está aquí, que está apuntando a app. Entonces yo le tengo que decir aquí app y le tengo que pasar el nombre de la carpeta en la que voy a trabajar. Recordemos que este app está haciendo referencia a la carpeta app y el core está haciendo referencia a este core. Muy bien. Ahora, el nombre de la clase debe coincidir con el nombre del archivo en el que vamos a trabajar. Así que vamos a crear la clase class connection. Perfecto. Ahora, para esta clase vamos a crear unas propiedades, unos atributos. En este caso van a ser de tipo protected y va a tener el nombre de db-host. Y esta variable o esta propiedad la voy a igualar al servidor en el que estoy trabajando. En este caso, localhost. Muy bien. Voy a copiar y pegar esto unas 3 veces más. La segunda variable va a ser db user y este la voy a igualar a root. La tercera propiedad va a ser db pass, que va a hacer referencia al password, pero como estoy trabajando en local,
pero como estoy trabajando en local, no tengo ningún password. Y por último, db name, que va a hacer referencia al nombre de mi base de datos. En este caso le colocamos php-jwt. Muy bien, guardamos. Sin embargo, esto que estamos haciendo no es buena práctica, porque estamos colocando nuestras credenciales aquí mismo. Por lo general, se crea un archivo .env para guardar nuestras credenciales allí. Pero en este caso, voy a crear en la raíz del proyecto otra carpeta de configuración. Se va a llamar config. Y dentro un archivo que se llame config.php. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí voy a crear unas constantes y que lo voy a poder usar de manera global. Es decir, en todo el proyecto. ¿Qué hago o qué gano con esto? Aquí voy a guardar nuestras credenciales. O voy a guardar en mi caso la credencial de la conexión a mi base de datos. Así que para crear esas constantes voy a usar un método nativo de PHP que se llama define. Este método requiere de dos valores. Uno, bueno, aquí el editor me ayuda con el autocompletado. Va a ser el nombre de la constante y el segundo valor o el segundo campo va a ser el valor de esa constante. Para verlo un poco mejor, vamos a tipear db en mayúscula, db host y el valor va a ser localhost. Seguimos, va a ser define. Lo mismo, va a requerir de dos valores. El primero va a ser el nombre de la constante, db user, y su valor va a ser root. Copio, pego y pego. Este va a ser db pass y va a ser referencia al password, pero no lo tengo. Y aquí va a ser referencia al db name y va a ser php-jwt. Muy bien. Este archivo, para poderlo usar de manera global, lo voy a requerir en el index.php. Entonces voy a tipear require once. Y le digo que el archivo que está dentro de la carpeta config me lo traiga acá. Muy bien. Con esto ya estoy haciendo uso, o voy a poder hacer uso en cualquier parte del proyecto, las constantes que yo tenga en este lugar. Sin embargo, colocar las credenciales aquí tampoco sería buena práctica. Como les digo, lo ideal sería crear un archivo .env y usar una librería como por ejemplo donenv. Lo ideal sería también usar una librería que se llama donenv para poder usar nuestras variables de entorno. Pero por ahora en este proyecto lo voy a hacer así. Ahora volvemos al archivo de conexión y en lugar de esto le voy a pasar el nombre de la constante. Recuerde que era db-host. Para ver si está funcionando, puedo mandar a imprimir el nombre de esa variable desde el index. Echo db host. Guardo, envío la solicitud y me debe de retornar en este caso, localhost. Ok, no me lo está retornando. Ahí está, localhost. Muy bien, es decir, está funcionando. Entonces, al momento de crear mi conexión no voy a tener ningún problema. Así que elimino también esta y tipeo db user, db pass y db name. Perfecto. Aquí ya tengo las credenciales para mi base de datos. Ahora voy a crear un método que se llame connection.
Y aquí voy a hacer uso de estas credenciales. Ok, ahora para conectarme a mi base de datos voy a usar algo que tiene PHP que se llama PDO. Y como lo dice en la documentación, PDO es una capa abstracta de acceso a los datos, lo que significa que independientemente de la base de datos que estemos utilizando, se emplean las mismas funciones para realizar consultas y obtener datos. Eso es lo bueno de usar este PDO, es una abstracción que me permite usar, ya sea si estoy usando SQL Server, MySQL o Postgres, voy a usar las mismas funciones, los mismos métodos para insertar datos, para consultarlos, para actualizarlos. Ahora, si usara MySQL y me quiero conectar a una base de datos, por ejemplo, de Postgres, no me va a servir. Tendría que reescribir todas las consultas otra vez. Así que para evitar eso, es mejor o lo recomendable sería usar PDO. Volvemos al código y para hacer uso de PDO tengo que importarlo. Use PDO. Muy bien. Y aquí voy a instanciar esta clase. Dentro de conexión voy a instanciar la clase PDO. Esta clase requiere de 4 parámetros. Requiere del host y requiere del nombre de la base de datos, tanto del user también como del password. Pero además también requiere de una configuración. Pero lo voy a hacer por partes. Antes de pasar por parámetros, voy a crear, por ejemplo, voy a hacer uso del dbuser y del dbpassword. Así que dentro de una variable llamada PDO, PDO, voy a hacer lo siguiente. Entre comillas, le voy a decir que me voy a conectar a una base de datos MySQL y que el nombre de esa base de datos es dbname. Y para hacer referencia al dbname tengo que usar esta propiedad. Así que this db-name name. Perfecto. Punto y coma. Y ahora le tengo que decir a qué servidor apuntar. En este caso sería le paso el host y entre llaves apunto al thisdb host. Ok. Ahora vamos a usar o a crear la configuración para mi base de datos. Así que le voy a pasar otras opciones y voy a crear una variable llamada opt y eso va a ser un array. Ese array lo tengo aquí, lo voy a pegar acá, simplemente para ahorrarnos tiempo. Punto y coma. Y ahora sí voy a hacer uso de esto. Aquí lo primero que me van a pedir es la variable PDO. O mejor dicho, lo que he guardado en esa variable. Que es decir, a qué tipo de base de datos me voy a conectar, el nombre de la base de datos y el host al que apunta. Así que le voy a decir que el primer parámetro es PDO. El segundo va a ser el usuario. Así que this dbuser. db-user. Coma. Después va a ser el password. This dbpass. Y por último, las opciones que creé aquí. opt. Perfecto. Esta conexión me va a retornar algo, así que yo lo tengo que guardar en una variable. O la puedo guardar en una variable. Pero no la voy a guardar en una variable cualquiera, sino que voy a crear también aquí otro atributo, protected, que va a ser, se va a llamar connect. Vengo aquí y lo que me retorna esta consulta lo voy a guardar aquí. Así que this connect
va a ser igual a la consulta. ¿Y qué voy a retornar aquí? Aquí voy a retornar return this connect. Perfecto. Ahora, si yo quiero o yo quisiera capturar algún error, ya sea porque no se pudo conectar por X razón, yo quiero saber cuál es esa razón. Así que esta conexión la voy a cortar y la voy a meter dentro de un try catch. Try catch. Para capturar las excepciones, debo de usar PDO exception. Y aquí simplemente mando a imprimir un mensaje. Echo error. Y si quiero saber cuál fue el mensaje que me está lanzando o la causa de por qué no me puedo conectar, uso la variable e y le paso el método get message. Y ella me va a decir por qué no tengo o no me puedo conectar. Y si quisiera otra cosa, por ejemplo, aquí lo voy a concatenar o le voy a dar un salto de línea, un BR. Y si quiero ser un poco más específico, mando a imprimir también el error está en la línea, dos puntos. Vuelvo a usar la variable e y en este caso le paso el método get line. Y ahí me va a decir dónde está el error, en qué línea se encuentra el error y este es el mensaje del error. Esto dentro del catch. Ahora dentro del try voy a pegar mi conexión. Muy bien. Y si queremos saber si está conectado, pues voy a mandar a imprimir echo o mejor dicho un print R del this connect. Y así cada vez que yo haga uso de esta clase, pues me va a decir si está conectado o no. Es simplemente para que me muestre un mensaje y así yo saber si todo está bien. Muy bien, vamos ahora a crear nuestra primera ruta. Para eso, en la raíz del proyecto, voy a crear una nueva carpeta que se llame routes o routes. Aquí voy a crear un archivo, en mi caso se va a llamar router.php, pero ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. Y aquí vamos a hacer el uso de la librería que instalamos al principio que se llama phroutes. Vengo para acá y recuerden que para profundizar en esta librería está este repositorio donde me explica paso a paso cómo debo de configurarla y cómo debo de usarla. Volvemos al editor y aquí abro las etiquetas PHP. Y lo primero que voy a usar de esa librería, o esa librería tiene un método o una clase que se llama dispatcher. Además de eso, también necesito usar la clase que me permita usar los métodos get, post, delete, todos los métodos o verbos HTTP. Para eso requiero o voy a hacer uso del route collector. Route collector. Muy bien, esta clase route collector la voy a instanciar. New route collector. ¿Verdad? Esta instancia la voy a guardar en una variable llamada router. Ahora, aquí yo puedo router y decirle que voy a usar el método get. Sin embargo, esto no me va a servir porque recuerde que tengo que configurar esta ruta. Y para configurarla tengo que hacer uso de este dispatcher. Así que esta clase también la voy a instanciar. New dispatcher.
y la voy a guardar en una variable dispatch. Ok, este dispatcher, el constructor de esta clase, fíjense, me resalta aquí el error, es porque recibe un parámetro, y este parámetro que recibe está guardado en la instancia de esta clase, de la clase route controller. Así que le digo a la variable router que use el método getData. Listo. Aquí ya configuré la primera parte. La segunda es usar otra vez la variable dispatch y pasarle el método dispatch. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí necesito pasarle los métodos a usar y también la URI. ¿Dónde sacó, por ejemplo, los métodos a usar? Como por ejemplo get, post, delete. Lo voy a usar desde la variable o el array global del lenguaje que se llama server. Y le voy a decir que use el request-method. Esto lo que me trae es el método que estoy usando. Si estoy usando el método get, esta variable me va a decir o me lo va a indicar. Además, necesito parsear la URI. Para eso, PHP tiene un método nativo que se llama parse-url. Y este recibe dos parámetros. El primer parámetro que recibe es también el server request-uri, coma, PHP, que sería el segundo parámetro, guión bajo, URL, guión bajo, paths. Por último, a este segundo dispatch tengo que pasarle el echo. Muy bien. Ahora, el error que me está mostrando aquí es porque no le estoy pasando nada al método get. Pero para poder usar las rutas, tengo que requerir ese archivo en el index. Require once. Y le voy a decir que en la carpeta routes me va a usar el archivo router.php. Ahora, aquí también he requerido el autoload. Sin requerir este archivo no voy a poder usarlo en namespace. Entonces cada vez que vaya a hacer uso de las clases me va a salir un error porque PHP no reconoce o no sabe de dónde está saliendo esas clases sin usar este namespace. Muy bien. Ahora regreso al router y antes de seguir aquí voy a crear el primer controlador. El primer controlador lo voy a crear dentro de la carpeta app y voy a crear una carpeta llamada controllers. El primer controlador a usar va a ser el out controller. Voy a crear out controller. ¿Qué me va a permitir esta clase? Me va a permitir usar los métodos para registrar un usuario y para después hacer login. Así que abro las etiquetas PHP, voy a usar namespace, app, controller. Recuerde que este app hace referencia a la carpeta app y controller hace referencia a la carpeta controller. Pero aquí hubo un error y la carpeta controller la creé dentro del core. Así que lo que voy a hacer es sacarla. Le voy a decir que sí. Y la estructura me debe quedar así. Ok, ahora sí creo la clase que se llame outController. Y recuerde que el nombre de la clase debe ser exactamente igual al del archivo. Y aquí voy a crear el primer método. Register. Simplemente le voy a decir que me retorne un string que se llame
register. Muy bien. Ahora, para hacer uso de este controlador, lo voy a importar en mi archivo de rutas. Así que le voy a decir que use el out controller. Muy bien. Ahora, este método get va a apuntar a la raíz y hacia qué método va a apuntar o qué método va a resolver. Va a resolver el out controller class en el método register. Aquí me faltó otros 2 puntos. Perfecto. Ajá, guardo. Ahora me voy al Insomnia y pruebo. Este error que me sale aquí es porque ya lo estaba probando antes. Y si no tengo un error, aquí está. Me dice que controller, out controller no lo encuentra. Y es porque estoy usando... Ven, fíjense, mire. La carpeta la llamé controllers, pero el nombre de espacio le apunté a controller. Y esta carpeta no existe. Así que vengo para acá y es controllers. Aquí, controllers. Muy bien, guardo. Regreso al Insomnia. Vuelvo a apuntar, vuelvo a requerir, hacer una petición y listo, register. Nuestra primera ruta y nuestro primer controlador están listos. Muy bien, ahora vamos a crear una nueva capa para nuestro proyecto. Esta capa es la de modelos. ¿Qué va a hacer esta capa? Es la encargada de trabajar directamente con la base de datos. Es decir, es la que me va a manejar las consultas, las inserciones, cosa que el controlador no necesita saber cómo se hacen. Así que si al separar estas capas el controlador del modelo es una buena práctica. Con eso en el controlador evitamos lo que se llama o lo que se considera código espagueti y no está el código estrechamente acoplado uno del otro. Entonces al momento o al yo separar estas dos capas, si yo por ejemplo quiero cambiar el día de mañana mi base de datos de MySQL, por ejemplo a SQL Server, yo me voy directamente a la capa de modelos o a la conexión y el controlador no necesita saber de ese cambio. Simplemente él necesita es que la base de datos le retorne algo. Entonces al separar esto nuestro código quedaría mucho más limpio y vamos a ello. Dentro de la carpeta app vamos a crear una nueva carpeta llamada models. En esta carpeta vamos a crear el primer modelo que se llame user.php. Abrimos y cerramos las etiquetas PHP. Vamos a crear el nombre de espacio app models y creamos la clase user. Ahora, esta clase va a heredar la conexión. Connect. El modelo user es el encargado de manejar los métodos necesarios para las bases de datos, para la inserción, para la consulta, para la actualización, para la eliminación o cualquier tarea que yo quiera hacer en la base de datos. Pero hasta ahora no hemos creado ningún método que me haga o me ayude a trabajar con la base de datos. Así que me voy al archivo de conexión y justo debajo de la conexión, del método de conexión, voy a crear un nuevo método que se llame create. Este método me va a recibir un parámetro, lo voy a llamar data. Ok, ahora voy para la inserción. Sería bueno editar lo que se conoce como la inyección SQL. Y para hacerlo usando PDO me vengo aquí a la página de PHP y me da un ejemplo. Esta variable contiene la conexión a la base de datos. Y esta variable al tener esa conexión puede usar un método llamado prepare. ¿Qué va a hacer? Me va a preparar esta consulta que le está pasando por acá. Aquí le está diciendo que inserte en la tabla en la tabla de registro en los campos nombres y valor los valores
Y aquí crea como una especie de variables temporales a las cuales más adelante hace referencia. Es decir, esta sentencia, todo esto se guarda en una variable llamada sentencia. Esta sentencia puede usar el método binparam, que hace referencia a la variable temporal de acá arriba, y después le pasa el valor que realmente quiere guardar. Entonces vamos a hacer eso. Venimos al editor y entre comillas voy a escribir la sentencia SQL. Insert into en la variable users, en los campos username y password. Los valores, los valores, y es aquí donde voy a usar lo que se conoce como variables temporales. Username y password. Ok, esto lo voy a guardar en una variable SQL y voy a llamar al método de conexión, conexión. Este método puede usar el método prepare y que me va a preparar lo que tengo dentro de la variable SQL. Así que esto lo voy a guardar en una variable llamada query y listo. Ahora le voy a decir a query que use el método binparam. Vamos a eliminar esto. Binparam. Entonces, lo que voy a hacer primero es hacer referencia a la variable temporal username. Y después le voy a pasar el valor que realmente quiero guardar. ¿Cuál es el valor que quiero guardar? Pues lo que me trae este data. En esencia, este data va a ser un array. Así que le digo data en la posición username. Muy bien, así que copio y pego esto para hacer lo mismo con password. Muy bien. Si todo esto está bien, le voy a decir que me retorne el último ID insertado. Para eso voy a decirle a la propiedad esta, connect, que esta propiedad recordemos que es la que me está guardando y además me está retornando la conexión a la base de datos. Así que le digo disconnect que me retorne el último ID insertado, last insert ID. Y esto lo voy a guardar en una variable llamada userID, que es en realidad lo que voy a retornar, return userID. Perfecto, aquí me faltó el punto y coma. Bien, y aquí también me faltó el punto y coma. Listo. Regreso al user y como el user me está heredando la conexión, yo tengo que crear un constructor, función construct, y en el constructor lo que me va a retornar es la conexión, this connection. Listo. Ahora regreso aquí al controlador. Yo necesito indicarle al controlador las variables o el dato que me está enviando el usuario. Entonces, para eso necesito manejar las cabeceras, las peticiones. Así que dentro de la carpeta app voy a crear otra carpeta llamada threads. Este threads lo va a llamar request. Aquí va a ser muy parecido a una clase. Recordemos que los threads ni se pueden heredar ni se pueden instanciar. Solo lo podemos usar y ya les voy a explicar cómo. Pero para armar el threads o el archivo de threads es muy parecido a una clase. Le indico el namespace en el que va a trabajar, threads, y en lugar de clase o de class voy a usar la palabra threads. Request. Al igual que una clase, este también puede tener un constructor, se lo va a crear, construct. Y también puede tener métodos. Pero antes de crear los métodos voy a crear aquí unas propiedades públicas que en este caso se va a llamar headers, y este header se va a encargar de las cabeceras de la petición.
Después le voy a pasar un public body y este método, este atributo, perdón, se va a encargar del cuerpo de la petición, es decir, de los datos. Entonces, dentro del constructor voy a usar el this headers get, voy a usar el método get all headers, que es un método nativo de PHP. Y para el cuerpo o para los datos le voy a decir que use JSON de code. Y dentro de este método voy a usar otro método que se llama file get content. Aquí le voy a decir o va a recibir un parámetro que se llama input php //input. Y por último un true, pero este parámetro true es del JSON encode, no del file get content. Ahora por último voy a crear aquí un método function que se llame body. Este método va a usar en las cabeceras y también va a retornar el body. Muy bien. ¿Qué hace esta línea de código? Simplemente los datos que está recibiendo del usuario los va a transformar en un array. En esencia hace eso. Ahora me regreso al outController y aquí voy a hacer uso de ese request. Le voy a decir use request. Ahora, este es un trait y no se puede ni heredar ni se puede instanciar. Entonces, ¿dónde lo uso? Lo uso dentro de la clase use request. Muy bien. Dentro del método register voy a instanciar el modelo de usuario, user, y lo voy a guardar en una variable user. Además también voy a usar el this body, que recuerden que viene del trait request. Y el valor de este lo voy a guardar en una variable llamada rec, que hace referencia al request. Ahora, voy a mandar a imprimir con un print r la variable request. Y también le voy a decir que me imprima el tipo de dato. El tipo de variable, perdón. Para eso usamos el método getType y le paso el request. Muy bien. Ahora vamos al Insomnia. Y vamos aquí a JSON y le vamos a pasar o a enviar valores. Username, David, password, también David. Si todo está bien, me debe retornar justo lo que le estoy enviando. Vamos a ver. Enviamos la petición. Y miren, me indica que este array es del getType. Me está indicando que lo que le estoy enviando es un array y aquí está el array. Muy bien, ahora regresamos al editor y vamos a hacer nuestra primera inserción. Así que vamos a usar la variable user y le pasamos el método create y le pasamos el request. Esto me va a retornar algo y entonces yo le voy a decir que me lo guarde en una variable user save. Ahora, yo necesito también manejar las respuestas del servidor. Ya con el request estoy manejando las peticiones. Ahora vamos a manejar las respuestas. Para eso vamos a crear otro trait que se llame response.php. Y lo mismo, como es muy parecido al request, yo lo que voy a hacer es copiar el código del request y lo voy a pegar aquí. En lugar de request lo voy a llamar response y no va a tener nada de esto. Simplemente un solo método que se llame JSON. Este JSON también va a recibir un parámetro llamado data. Ahora, esto por dentro de este método va a tener un método nativo de PHP que se llama header. Y aquí voy a tipear content type application JSON. Es decir, la respuesta que va a manejar es de tipo JSON y me va a retornar
JSON, un JSON encode data true. Muy bien, esto es todo. Ahora me regreso al outController y para hacer uso de este trait, como tiene el mismo nombre de espacio, es decir, está también dentro de la carpeta app y dentro de la carpeta trait, pues yo lo que voy a hacer es, para usar una sola línea de código, es abrir llaves, le digo que me traiga el request y el response. Listo. Ahora yo aquí dentro, aquí me faltó la T. Me faltó la T. Ahora aquí voy a hacer lo mismo. Usar el response. Ahora yo voy a retornar el this JSON, el user save. Ahora vamos a mandar a guardar otros datos. En este caso no va a ser David, va a ser, por ejemplo, Joe, de clave Joe. Así que enviamos y vemos que me retorna el servidor. Ajá, me dice que la sintaxis fue errónea. Me dice que en la línea 39, el error está en la línea 39 en el archivo de conexión. Vamos a ver. Insert. Aquí está. Insert. Es insert into. Guardo. Vuelvo a Insomnia. Lo voy a guardar otra vez. Y ahora no me debe aparecer ningún error. Listo. Me dice 0. Creo que no lo guardó. Vamos a consultar la base de datos. Este es un usuario de prueba. Vamos a hacer la consulta. No lo guardó. Veamos por qué. Claro, porque aquí también me faltó ejecutar la consulta. Le tengo que pasar como último valor o como último parámetro este execute. Fíjense. Entonces le digo a query, en minúscula, query, que se ejecute execute. Y ahora sí, no debe de haber ningún error. Envío y me debe retornar el ID. En este caso el ID 2. ¿Por qué el ID 2? Porque aquí ya he guardado un usuario de prueba, David. Ahora vamos a hacer la consulta y ya me salen los dos, Joe y me sale David. Pero como pueden ver, en ninguno de los dos he cifrado la contraseña. Ahora vamos a cifrar la contraseña. Para eso venimos al modelo user y vamos a crear dos métodos más. Un método que se llame password hash. Y este me va a recibir un password como parámetro. Y si quiere lo podemos tipar diciéndole que el tipo de parámetro va a ser un string y me va a retornar un string también. Entonces voy a retornar dentro de este método un método que tiene PHP nativamente, que se llama password hash. Este password hash lo que recibe son dos parámetros. El primer parámetro es el pass, es decir, la contraseña que quiero encriptar, y también el tipo de algoritmo que va a usar. En este caso va a usar el default, el password default. Este es el tipo de algoritmo que va a usar para la encriptación. Guardo, regreso al outController y vamos a hacer que lo encripte. Así que voy a decir user que use el pass hash y le paso la contraseña que quiero encriptar. ¿Dónde está guardada? En el arreglo o en el array request, en la posición password. Ahora esto lo tengo que guardar en una variable y lo voy a guardar en la misma variable request en la posición password. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo que en la posición de password del array request me reescriba ese valor, y ese valor que trae es el que le estoy pasando por acá, este de aquí. Entonces le estoy diciendo que me reescriba ese valor y me lo guarde
y me guarde un nuevo valor, pero ya encriptado. Y después si le digo que lo guarde. Ahora, si para probarlo intento guardar este mismo usuario, me va a salir error. Porque recuerden que al crear la tabla, le dijimos que este valor sea único. Entonces para eso voy a usar otro usuario que se llame, por ejemplo, John. Y de clave John. Vamos a enviar la petición y veamos que me responde el servidor. Ok, me lo ha guardado, me devuelve el ID número 3. Consultamos la tabla, select asterisco from users, y no me la ha encriptado tampoco. Veamos por qué. Ok, comentemos este código y mandemos a imprimir el request en la posición password. Regresamos al Insomnia, envío y ok, aquí me lo está encriptando, pero no me lo está guardando. Es decir, la encriptación está bien. El problema es al guardar los datos. Ok, veamos otra vez. Insomnia. Vamos a cambiar el usuario por María. Guardo. Lo crea. Consulto la base de datos. Y ahora sí me la encriptó. Ahora, por último, vamos a hacer que el usuario se loguee y al loguearse que se le cree el token. Así que, ya que estamos aquí en el archivo conexión, vamos a hacer esa búsqueda, ese método. Function. Vamos a crear el método que se llame, por ejemplo, find by username. Ok. Este va a recibir un parámetro que es el username. Y vuelvo a hacer la consulta. Select asterisco from. O le voy a decir que me consulte en el campo username de la tabla users, donde el mismo username en esta consulta solamente me va a traer el campo username, no me va a traer todos los campos. Entonces esto lo borro, donde username sea igual a username. Esta es una variable temporal y la guardo en una variable SQL y hago lo mismo que aquí, es decir, copio y pego. Ok, hago lo mismo, le digo a query que use el método bind param username y el valor es el username. Perfecto. Esta consulta también la va a ejecutar. Execute. Ahora, esta consulta me va a traer una colección de datos. Entonces yo le voy a decir que esa colección la recorra. Para eso voy a decirle que a query que use el método fetch. Y este método fetch va a usar el PDO param -str. Es decir, el parámetro que va a recibir es un string, pero lo va a usar con PDO. Y este fetch lo que va a hacer es recorrer esa colección. Entonces esto lo voy a guardar en una variable llamada rows, y esa variable es la que voy a retornar. Ahora sí me voy al outController y voy a crear el método function login. Y esto va a ser lo mismo. Voy a instanciar el modelo usuario, lo voy a guardar en una variable llamada user. También en una variable llamada request voy a guardar la petición body. Ahora le digo a user que use el método find by username.
Ok, me acabo de dar cuenta que esta consulta está mal, porque además del usuario, tengo que también validar el password. Así que le voy a decir que me traiga todo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que me va a traer todo donde solamente coincida el username. Ok, entonces, ¿qué me va a traer esto? Me va a traer un request en la posición, username. Lo voy a guardar en una variable que se llame username y vamos a ver qué me retorna. Para eso vamos a usar el this.json, le paso el username y esto es lo que me va a retornar. Guardo. Ahora debo crear esta ruta, me vengo al archivo de rutas y le voy a decir a router que en el método post me cree método post en la ruta login el out controller dentro de un arreglo class y va a apuntar al método login. Ok, nosotros hemos usado esta ruta de arriba, pero con el método get, y eso está mal, tiene que ser con el método post. Ok, ya hemos creado esta ruta, ahora me voy a Insomnia, le cambio el método post y le digo login. Ok, hasta ahora no hemos hecho nada con la verificación de la contraseña, yo solamente quiero saber qué me va a traer de la base de datos. Entonces, ahí está, mire. Ha coincidido. ¿Por qué? Porque este usuario se llama María. Pero si yo le envío María 2, me debe salir un error porque no hay un usuario con esas credenciales, ¿ve? False. Entonces, María, y me trae la contraseña. Incluso me trae la contraseña. Como pueden ver aquí, password. Y es esta contraseña la que voy a verificar. Ahora me regreso al archivo de conexión. Al modelo. Al archivo del modelo. Y voy a crear un nuevo método que se llame function. Me he escrito mal. Function verify hash. Igual que el de arriba lo puedo tipar, le voy a decir que me retorne un string y lo que me va a recibir son dos strings. El primer string es la contraseña que le está enviando el usuario que se quiere loguear, es decir, la que le está enviando desde acá, esta contraseña. Y como me está haciendo una consulta, esta contraseña la va a comparar con esta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con un segundo parámetro que se llame, también va a ser de tipo string, que se llame hash, pass hash, así. Ahora dentro del método me va a retornar un método de PHP que se llama password verify. Y este me recibe como primer parámetro la contraseña con la que el usuario se quiere loguear, que en este caso sería esta. Y el segundo parámetro es esta contraseña, que es la que viene de la base de datos. Pass hash. Muy bien, regreso al out controller y le digo lo mismo. Ok, del usuario encontrado, ¿verdad? Username, del usuario encontrado, tráigame el password, ¿verdad? Ahora, le voy a decir a la variable user que use el método verify hash, verify hash. Muy bien. ¿Y qué le va a pasar como primer parámetro? Lo que me trae el request en la posición password. Y el segundo parámetro es el username. Punto y coma. Y si esto no es correcto, vamos a meterlo dentro de un if. Si esto no es correcto,
Vamos a borrar el punto y coma. Le voy a decir que me return un eco, return las contraseñas no existen. No coinciden, perdón, no coinciden. Guardo. Veamos si esto sirve. Aquí tengo un error y es porque no le puse el punto y coma. Guardo y me debe salir exactamente igual. Perfecto, no hay ningún error. Quiere decir que las contraseñas sí coinciden. ¿Qué pasa si a María le quito la A? Las contraseñas no coinciden. Es decir, el logueo me está funcionando. Ahora vamos a usar el JSON Web Token. Así que regreso al controlador y dentro de las carpetas threads voy a crear uno nuevo que se llame outjwt.php. Ok, pero aquí no hemos instalado el paquete, así que vamos a abrir la terminal y la librería que vamos a usar, como la mostré al principio, se llama Firebase Firebase php-jwt. Ese es el nombre del paquete, pero yo le tengo que decir a Composer que lo requiera, require. Le damos Enter y esperamos a que se instale. Mientras tanto vamos a trabajar en este archivo, outjwt.php. Abrimos las etiquetas e igual le creamos un nombre de espacio, space, app, threads. Ok. Recuerden que les había dicho que este JSON funciona de necesita tres cosas: la cabecera, que es el tipo de algoritmo, el payload, que es la data que quiero guardar, y la clave secreta que debo tener cifrada o guardada en un archivo .env. Así que vamos a crear este key. Así que regresamos al código y en la carpeta config voy a crear esa key. Define. Yo la voy a llamar secret-key. Y este va a ser un string que yo o el que ustedes quieran. Por ejemplo, puede ser just web, puede ser mayúscula, puede ser minúscula, just web, puede ser alfanumérico, just web 1, 2, 3, puede contener símbolos. O sea, esta aquí es como ustedes lo quieran. Esta es la clave secreta que con cada petición que haga el usuario va a comparar el token, y además de los roles, además del payload que tiene el token, también va a comparar este key. Si no coinciden, pues el usuario no va a poder realizar ninguna tarea, por más que en el payload tenga el rol adecuado para realizar, por ejemplo, una inserción, pero si la key no coincide, pues no lo va a dejar hacer, no le va a dejar hacer ninguna tarea. Así que vamos a ello. En este caso voy a dejar esta así, no importa. No, mejor vamos a dejarla just web. Así. Vengo acá. Ahora voy a crear otra vez el thread que se llame outjwt. Aquí voy a crear un atributo privado que se va a llamar key. Y esto lo voy a igualar a esta variable de acá, al secret key. Entonces yo lo voy a copiar y lo voy a pegar. Muy bien. Ahora voy a crear un método para que se genere el token. Function generate token. Ok. Ahora, como va a generar el token, le voy a decir que me va a guardar el ID del usuario y el username del usuario. Vamos también a tiparlo, un string, y este va a ser de tipo entero. Muy bien, ahora voy a hacer uso de la librería. Para eso, como lo dice aquí en la documentación en el repositorio, necesito hacer uso
de dos cosas. Lo primero es esta línea Firebase JWT y el Firebase JWT Key. Así que los voy a importar en mi proyecto. Le voy a decir que use el JWT y el Key. Que me use el Key. Muy bien. Listo. Vengo aquí al método de generar el token y voy a crear una variable llamada payload. Va a ser igual, y esto va a ser igual a un array, ¿verdad? Dentro del array voy a crear una clave que se llama data y el valor va a ser un array más. Dentro de este array va a contener el ID, le voy a decir, lo voy a igualar al ID que está recibiendo, y también va a contener el username, que va a ser igual al username que está recibiendo como parámetro. Ahora necesito crearle una fecha de que expire el token. Así que fuera del arreglo data voy a colocar el expire y voy a usar el método de PHP que se llama str to time. Me va a dar la hora actual. Este método me va a dar la hora actual y le voy a decir que el token va a durar 30 minutos. Esto entre comillas, minutos. Ya tengo el payload. Muy bien, ahora fuera del payload le voy a indicar que voy a usar la JWT, el método que se llama encode. Este va a recibir como parámetro el payload que he creado aquí, es decir, toda esta información, y además el key, el secret key. Y por último, el tipo de algoritmo que va a usar. En este caso va a usar el HS256. Muy bien, esto me va a retornar algo. Yo lo voy a guardar en una variable que se llame JWT. Y esto es lo que voy a retornar. JWT. Muy bien, ahora me vengo al outController y lo mismo, como todos los threads están dentro de la misma carpeta, al lado del response, yo le voy a decir que me traiga el outController y lo voy a usar aquí. Muy bien, ahora en el método de login, después que pase esta verificación, voy a usar ese outController. Le voy a decir que this generates token y le voy a pasar los datos del usuario logueado. ¿Cuáles son los datos del usuario logueado? Bueno, el username en la posición ID y el username en la posición username. Ah, perdón, aquí no era. Era acá arriba. Bueno, pero voy a copiarme de este. Lo corto, lo traigo para acá. ID. Vuelvo a pegar. Y en la posición username. Esto me va a guardar algo, lo voy a retornar algo, perdón, y lo voy a guardar en una variable llamada token. Por último, regreso al archivo de threads response y voy a crear un nuevo método. Este método se va a llamar header send. ¿Qué va a recibir este método? Este método va a recibir un data, va a recibir un status de la respuesta que por defecto va a ser 200 y va a recibir un array de cabeceras. Muy bien, vamos a usar esto aquí. Para manejar el status voy a usar un método ya nativo de PHP que se llama http-response code y como parámetro va a recibir el status de arriba. Muy bien.
Ahora, dentro de un for each voy a manejar las peticiones de acá, estas peticiones de la cabecera. Le voy a decir headers has header as key y value. Ahora, ¿qué le voy a indicar dentro de este? Aquí lo copié mal. Status. Muy bien. Dentro de este for each va a haber un header, una cabecera header, que como primer valor va a tener el key y el segundo valor va a tener el value. Muy bien. Va a tener el value, perdón, el value, pero dentro, así, perfecto. Y aquí punto y coma. ¿Qué me va a retornar? Esto me va a retornar, vamos a copiarlo bien, return, JSON encode, data. Muy bien, ahora regreso al outController y voy a hacer uso de ese método. Le voy a decir this header send. Y este header send, el primer parámetro me dice que es de tipo data. Así que el data que le voy a pasar es el username de la consulta. Lo copio, lo pego, ¿verdad? Después el status va a ser 200 y por último un array. Este array va a contener mi token. En este caso yo le voy a colocar un nombre a mi cabecera, out token. Va a ser de clave valor este array que se llame token. Recuerden que para manejar estos arrays ya tengo un video donde los explico. Que me retorne también dentro de un array un mensaje, message, usuario logueado. Ok, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy generando el token, ¿verdad? Le estoy pasando el user, el ID del usuario que se logueó aquí, que tuvo correctas las credenciales, y le estoy pasando el username de este usuario, y esto lo estoy guardando en este token, en el payload del token. Esto me va a retornar el token, entonces lo estoy guardando en esta variable. Creé un nuevo método llamado header send, donde le paso el usuario logueado, es decir, este que está acá, el estatus de la petición 200, es decir, porque si llegó hasta aquí, quiere decir que la consulta, la verificación de tanto del username como del password fueron correctas. Entonces la petición es 200. Por último, estoy creando una cabecera para mi token. Entonces le estoy diciendo que la cabecera se va a llamar out token y le paso el token que se me creó aquí. Ahora, si yo regreso al Insomnia y le digo a María que se loguee, vamos a ver que me retorna usuario logueado. Esto es lo que me muestra, pero yo quiero ver la cabecera de la respuesta y aquí está el out token y este es el token que me devuelve. Ya tengo el token. Ahora vamos a crear un nuevo método en el archivo de conexión donde me traigan todos los usuarios registrados. Function al users. Voy a hacer aquí una consulta select asterisco from de la tabla users. Esto lo guardo en una variable SQL y le digo a this connection que me prepare la consulta de arriba SQL. Esto me va a traer una query, me va a retornar algo, así que le digo a query que lo guarde, le digo a query que lo ejecute, execute, y le digo a query que lo recorra. Query, le paso el método fetch all, igual pdo dos puntos param guión bajo str, y al recorrer esta colección
me va a retornar algo, así que lo voy a guardar en una variable llamada rows, que es la que voy a retornar. Row. Guardo, voy a crear aquí un nuevo controlador, user controller.php. Entonces me va a copiar de la clase outController, me va a copiar esto. No, user controller aquí. Lo pego. Voy a crear la clase de user controller. Voy a crear un método que se llame index, o mejor dicho que se llame all para todos los usuarios. Voy a instanciar el modelo user y ese modelo lo voy a guardar en una variable user y le voy a decir a user que use el método all users, ¿verdad? Esto lo voy a guardar en una variable que se llame user result, por ejemplo, y aquí voy a hacer el uso del try response, use response. Entonces aquí le voy a decir que lo use use response. Dentro de este método le voy a decir this JSON user result. Muy bien, el de arriba también requiere el punto y coma, y esto es lo que me va a retornar. Entonces creo la ruta para este controlador, routes, router, y router, el método get, a la raíz le voy a decir que use el user controller, lo va a importar ahí arriba, class, y va a ir al método all, punto y coma. Si yo hago esto y vengo al Insomnia y le digo que al método get que me traiga todos los usuarios registrados, vengo aquí al preview y me los va a traer, fíjense, me los va a traer. Ahora yo voy a indicarle al controlador que solamente los usuarios autenticados con el token, por ejemplo, son los que me lo va a consultar. El usuario que no tenga, o el usuario que no esté logueado, no me lo va a poder traer. ¿Cómo le digo yo eso al controlador? Lo primero que voy a hacer es venir al user controller y voy a importar voy a usar el método headers del request. Entonces para eso igual voy a usar unas llaves acá, le digo request y response. Además también tengo que importar el try del token out, ahí está, JWT, y esos dos los voy a usar acá, request response y el out JWT. Ahora aquí dentro del método, acá arriba, le voy a decir, voy a crear una variable llamada token, la voy a igualar al this header. Este this header, recuerden que viene del request headers, y le voy a pasar el nombre del token que yo creé hace un momento, out token. Ahora, si no existe ese token, si no existe el token, me va a retornar usuario no autorizado. Pero si existe, me lo va a validar. Entonces le voy a decir, ajá, me lo va a validar, pero esa validación no la hemos creado. Entonces venimos al out JWT y
vamos a crear esa validación. Function validate token. ¿Qué va a recibir este validate token? Me va a recibir el token. Ahora, le voy a decir a JWT que use ahora el método. Arriba usamos el encode. Ahora le voy a decir que me use el método decode. Como primer parámetro el token. Como segundo parámetro va a ser la instancia de la clase key, que también la importamos arriba. Y como primer parámetro me va a pasar o me va a recibir el key, es decir, la clave secreta. Y segundo, el tipo de algoritmo que está usando, que en este caso es el HHS256. 256. Ok. Esto me va a retornar el validate. Y lo voy a retornar. Validate. Ahora regreso ahora sí al user controller. Y si existe el token, pues me va a usar el this validate token. Le paso el token. El token. Muy bien. También puedo mandar a imprimir el token con un print R y ver lo que trae el token. En este caso, token, puedo decirle que use la posición data. No, el token no, perdón. Tengo que guardar esto, lo que me retorna, la validación que me retorna en esta variable validate, y aquí sí le puedo decir que acceda a la posición data del payload y que me imprima el username. Si yo vengo y guardo esto, me regreso al Insomnia, le doy a enviar y me sale un error, el out token. Ok, me dice usuario no autorizado. ¿Por qué me sale este error? Porque no se lo estoy enviando por la cabecera. Entonces me voy a volver a loguear porque no copié el token. Usuario logueado. Vengo y copio el token. Ahora aquí, método get. Vengo a la cabecera, creo una nueva y le digo out token. Le paso el token y ahora sí consulto todos los usuarios y veamos qué me responde. Ok, me sale error aquí me sale error en esta parte. Mandemos a imprimir entonces. Aquí está, username, porque lo había copiado mal. Listo. Me dice María. Y como María sí está logueada, puede usar cualquier de esto, puede hacer una consulta a todos los usuarios. Pero si yo de la cabecera elimino el token y vuelvo a consultar a la base de datos, me debe de salir un error. Me dice que en la cabecera no hay un token, es decir, que no hay un token, y me dice usuario no autorizado. Muy bien, hemos creado ya nuestro login con JSON Web Token, con la autorización de JSON Web Token. El video ha sido bastante largo, pero también bastante completo, donde se usa programación orientada a objetos, donde se usa herencia, donde se usa relativamente una de las características que no se usa mucho o que no explican mucho, como los traits. Sí lo usan los frameworks como Laravel, pero hay muy pocos videos o muy poco contenido haciendo referencia a estas últimas actualizaciones del lenguaje. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video de JOS Web.